Hola jardinautas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Pues en esta ocasión vamos a trasplantar, miren estas bellezas rojas. Hoy le toca a suculentas rojas y muy preciosas. Son 3 echeverias. Y bueno, pues acompáñenme. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis videos. Bueno, jardinautas, pues vamos a comenzar. Quiero presentarles por este lado esta echeveria que es Elisa. Vean sus tonalidades así rojizas, tan preciosas que tiene. Esta va a ser una de las cuales vamos a estar trasplantando. Luego esta que es una hortensia, una echeveria hortensia que me ha sufrido un poquito. Ya les comentaré por qué. Y luego también vamos a trasplantar esta echeveria autumn flame. Y por si ustedes se acaban de dar cuenta, pues son 3 echeverias con los tonos rojizos. Quise hacer este trasplante especial porque ellas dos ya la necesitaban. A ella ya la estuve trasplantando porque tenía cochinilla, se la eliminé, ya tiene un ratito en este sustrato y ya como que se compuso, ya la revisé, ya no tiene nada malo. Pero las quiero poner en estas macetas tan hermosas que ya saben, todo lo vuelvo maceta. Esta es una que es una blanca, que es como de porcelana. Y la otra que es estos platitos que estuve comprando en una tienda que son como de Snoopy, y este es de Gustock, ¿no? O sea, el pajarito de Snoopy. Son unos platones como para niños, como para el cereal, pero sí me antojo. Entonces, pues vamos a empezar con este, que es el de cerámica. Ya previamente le estuve haciendo un orificio. Bueno, pues como su orificio es pequeñito, pues no les pongo malla, pero sí le voy a poner una capita de tesontle pequeña para que drene, no se estanque, no se apelmace en el orificio de drenaje. Una capita muy pequeñita, como ustedes ya pueden ver. Y vamos a ponerla del lado. Yo creo que vamos a rellenarla un poquitín con sustrato que ya tengo acá al lado, ya están viendo. Y vamos a ponerla un poquito del lado y vamos a utilizar nuestra charolita, ya saben, nuestra charolita de desechos. Ahí debajo tengo una maceta gigante en donde quito los desechos. Este sustrato, como les digo, que trae ella, tiene muy poquito que se lo cambié, es mi sustrato. Nada más que a ella la quiero cambiar a una maceta mejor, porque como que esta maceta no me gustó para ella. Entonces, pues voy a cambiarla. Siento como que no luce muy bien y son de mis echeverias que pues son de colección, ¿no? Según yo. Ya saben, pues no tengo muchas así como tan populares, pero todas son muy preciosas. De hecho, miren, ahí está el sustrato. Le había puesto una capita de tesontle rojo. De hecho, les quería decir que me considero fanática de las suculentas, digamos que... Ay, ya me va a dar un bebecito por aquí. De hecho, ya esta tiene una raicita el bebecito. Vean nada más las raíces. Les digo que hace poquito la trasplanté y miren, ya está sacando raicitas nuevas por este lado. Entonces ya se está recuperando mi chiquitina. Y pues se ve bien, se mira bien. Por debajo no le veo ya la cochinilla porque les digo que se la combatí. Y ahora pues sí, vamos a comenzar. Les digo, este sustrato es bueno. Entonces vamos a colocar a la echeveria y
le voy a estar poniendo tierrita alrededor. Yo le pongo con la mano para más rápido porque ahorita pues les digo que este sustrato está en buena condición. Y pues yo siento que en este platito que se va a ver más bonito y ya saben, quiero empezar a ponerle macetitas bonitas a mis plantas. Díganme sí o no que así pues, queremos consentir y la verdad es que queremos que se vean bonitas y pues quiero ponerle mejor vista. Ahora les voy a comentar, este platito es como para la sopa. Ese no se los puse en el video de mis macetas que compré y que algunas que pinté, porque este lo compré después de ese video. Les digo que yo tengo una compulsión por comprar platos y es en una tiendita que abrieron aquí en una plaza en donde vivo, que venden un montón de cosas para el hogar y pues están muy bonitos y muy económicos. La verdad es que no recuerdo, pero yo me imagino que más o menos me costó entre 35 a 40 pesos el plato. Entonces, pues yo dije, venga nuestro reino, porque es una ganga, ¿no? Y pues es muy raro, no sé si se deba a que cuando dicen macetas, se deba a que nada más por el nombre le aumentan el precio o por el orificio. Bueno, claramente sí es que pues para hacerle un orificio hay que tener la herramienta y las brocas. La verdad es que yo he visto videos que te dicen sin herramienta, con el desarmador, pero estos son de porcelana, por decirlo de alguna forma, porque me di cuenta a la hora de perforar, ahí tengo un short, por si lo quieren ir a ver, es uno muy semejante a este material. Me di cuenta que es como bien, es duro, entonces es porcelana, o sea, la porcelana que digamos, es más duro que una cerámica convencional o una maceta de cerámica convencional, porque sí cuesta trabajo, pero les digo, sí hay que tener la herramienta, porque pues se pueden romper, ¿no? Por ejemplo, si lo queremos hacer con un desarmador, honestamente no, se puede romper y pues ya valió la tacita, pues la cosita que habíamos comprado. Ahora, por ejemplo, el otro día me compré también en diciembre y eso se me olvidó. Es que hagan de cuenta, yo dejo abajo, arriba, en mi cocina, en donde tengo la lavadora, cosas que luego me compro y las olvido. Y luego ya cuando estoy haciendo el quehacer de la casa, me las encuentro y yo, Dios mío, no me acordaba porque les digo que en diciembre y en esas fechas, pues estuve comprando muchas cosas. Le estoy agregando un poquito más de tierrita para que quede bien cubierta y se llene bien. Ahora le voy a empezar a colocar las piedras decorativas que tenía. Si no me alcanza a cubrir, al final le ponemos. Les digo que estas piedras yo las estuve comprando 3 bolsas y, híjole, pues saqué de las más pequeñitas. Sí salen pequeñas y salen grandes, pero pues le estoy poniendo de estas. Ya. Luego ya que se me acaben, ya compraré de esas de río porque también se ven bien bonitas con piedras de río. Miren, nada más llené la mitad. Entonces, pues bueno, vamos a ponerla de lado un poquito y vamos a continuar con nuestro trasplante. Ahora, bueno, ya no les terminé de decir. Entonces me encontré muchas macetas que les digo ya había comprado y ahorita me vengo encontrando en varias partes de la casa. Por eso ya tengo que calmar mi compulsión. Bien, pues ahora vamos con esta que es un Autumn Flame. Esta es la Autumn Flame y es como que muy fácil de identificar. A ver, a ella la vamos a poner con el Woodstock, con el pajarito de Snoopy. Ella es muy fácil de identificar porque como que sus hojillas, a diferencia de la Elisa, porque como que se parecen, digamos, son como muy parecidas, se puede identificar bien. Déjame, le pongo un poquitín de tierrita. Ahí está, nada más para ahorrar tiempecito.
y les digo, se puede identificar porque sus hojitas son como más, no sé, como más, así como en formas como flama. Yo creo que por eso viene su nombre de Autumn Flame. Autumn es, bueno, que yo sepa, es otoño, flama, y flame es flama, es como si lo tradujéramos al español, flama de otoño. Y bueno, pues ya saben, es un híbrido y los híbridos pues los bautizan como quieran. Esta viene en un sustrato muy mineral, ya, ya lo sé porque no le retiene mucho el agua. Vean, aquí tiene hojas basales ya secas, se seca muy rápido, le he estado regando seguido. Oh no, oh no. Vean nada más. Tiene bebé, tiene bebé. Dios mío, para qué alegría. Y miren, ya trae raíz nueva, como blanquita, pues porque no le está haciendo mucho paro el sustrato, Dios mío, pero bueno, ya estoy premiada con ella, con esos dos bebecitos. Miren, se los voy a acercar. Esos dos bebecitos, Dios mío, ya voy a ser abuela, porque esta es mi hija y estos son mis nietos. Y bueno, estas las vamos a tirar en la cacerola. Bueno, en la maceta esta que tengo acá por debajo. Y vamos a poner el panquecito en su nueva casita. Se ve bien. Estas suculentas que le adquirí a unos chavos de Tula, que fueron a una expo, me llegaron en muy buenas condiciones. Además a ellos los sigo en Facebook y está bien. Es que como la otra vez eché tierra de diatomeas, ya la conseguí, que por cierto ya conseguí. Luego les voy a hacer un video sobre eso porque ando experimentando y antes de decirles bien ese video, pues tengo que tener comprobadas las cosas. Bueno, estos chavos son de Tula y ellos están en Facebook. Pues creo que se llaman Suculentas Tula, por si les quieren seguir. Y yo me los encontré acá en Puebla porque la verdad es que pues ellos son a la expo, ¿no? Y entonces, ay, no, miren, voy a volver a quitar. Esperen un segundo porque creo que me quedó muy alta. Yo ahí toda emocionada le estuve echando y me quedó alta. Lo que quiero es que este platito sea un poquito más de tierra, pero sea grande para que ella libere un poquito o sea, como que libere espacio y se pueda extender. Así que las echeverias sí generan raicito, pero cuesta tiempo llenar la maceta, o sea, le falta. Entonces aquí se va a sentir a gusto un rato. Y bueno, sí, ya. Y sus plantas de estos chavos pues me han resultado buenas. Me cayeron bien, la verdad es que son buena onda. Nunca les he dicho que tengo un canal ni nada, ni hago promoción ni nada. Simplemente a mí me gustaron sus plantas, pero ya saben, cada quien puede checarle a donde más les acomode y les guste. Y miren, pues así quedó esta Autumn Flame. Miren nada más. Ya en su nuevo platito. Ay, perdón, ¿de dónde el pajarillo? El pajarillo de Woodstock, miren ya en su nuevo platito precioso. Ahorita después le vamos a poner la piedra. Ahora seguimos con la última chevería preciosísima, que también es, vean nada más, ni les he hablado mucho de ella, ¿no? Vean nada en esas tonalidades rojizas. Ellas las tengo en la malla sombra, ya saben, acá de este lado. Ahorita son las 10 de la mañana. Estoy grabando este video temprano porque luego lo grabo a las 12 y me rostizo. Y vean, aún así que son las 10 de la mañana, estoy sufriendo con el sol. Pero bueno, no le hace. Entonces, miren, toman esos tonos rojizos porque están
vaya sombra y les da su solecito. Entonces sí, para ellas ya me urgía mucho cambiarles el sustrato. Déjeme ver porque aquí le veo algo rarón. Híjole, sí tiene un poquito de cochinilla. Bueno, la de aquí, del ápice, se le ven unas cosillas. Se las voy a quitar con alcohol y un hisopo. Bueno, o con el pincel. Y aquí en la tierra sí le veo cochinilla. Miren, les voy a enseñar cómo se ve. Es que no sé si sea micorriza o cochinilla, porque muchas veces son como unos honguitos que se les hacen en las raíces. Esperen. No, pero si le vi cochinilla acá arriba, seguramente trae en la tierra. Déjenme ver si se puede o se alcanza a ver ahí. Unas como cosillas blancas. No sé si se alcanza a ver. Estas. Puede ser que sea nido de cochinilla. Puede ser que sean eso, les digo, como un honguillo que son micorrizas, así les dicen, creo. No las bolitas que compran como o sea, para fertilizar. Es como un honguito que se les hace a las suculentas que es benéfico. Pero ahorita le checo, bueno. No sé, estoy como con duda. Pero bueno, de todas formas, la otra no tenía, porque luego se le nota. Entonces, de todas formas, voy a quitarle la tierra. Lamentablemente, ella la regué ayer no, antier, y su sustrato está un poco húmedo, pero pues ni modo, hay que quitar esto porque si no se va a llenar de cochinilla y me va a detener el crecimiento de la suculenta, voy a empezar a sufrir con la plaga, se puede propagar a otras plantas y bueno, pues ni modo, nos tocó quitarle toda la tierrita. Y eso luego se nota, se nota súper a ojo, porque les digo, es como una capita, y es como una capita, como que si tuviera honguitos, no sé cómo decir, que les digo, no creo que sea ese honguito, pero como ya le vi, pues no creo. Entonces vamos a empezar a despelucar, a pegarle. Ahora, ya que me sale esto, pues les voy a explicar que me funcionó por el momento. Todavía no lo tengo bien garantizado. Por eso no les he hecho un video sobre eso. Pero esta, la Elisa, que ya liberó la cochinilla, le estuve retirando igual hace tiempo y todo, le apliqué la tierra de diatomeas, que yo ya no sabía ni qué hacer porque a ellas les pongo insecticida, pero muchas veces, o sea, como que no les puedes estar poniendo muy seguido y como que me empezó la desesperación, ya saben. Y pues empecé a investigar sobre otro tipo de remedio, como el aceite de neem y esas cosas, pero ese pues sí, honestamente no, solo lo venden en internet y ya les he dicho, no necesito verlo. Bueno, total que encontré una chica aquí que vendía en Puebla, ya está en internet. Le pedí como 5 kilos, así le pedí bastante porque yo dije, ay, ya para no estar compre y compre. Y la tierra de Atameas que ella vende es de agua dulce, porque hay de agua salada, o sea que viene como de mar, y hay de agua dulce. Las tierras de Atomeas, para explicar un poquito así como a grandes rasgos, son como algas microscópicas que funcionan en los insectos como una lija y al entrar en contacto con ellas, los insectos, y más por ejemplo los de la tierra, bueno, no insectos, todo cualquier bichito que tenga,
les desbasta o les deshace como su piel, porque le digo como que si estuvieran revolcándose en una lija. Y y pues los termina matando. Entonces en las cochinillas funciona, pero igual es como, o sea, no va a ocurrir de la noche a la mañana, hay que tener paciencia. A las suculentas no les hace daño. Muchos dicen que suele deshidratarlas, pero en realidad no, tampoco hay que abusar, como ya les he dicho. Y, y lo que sí es que para los polinizadores, como las abejas y eso, no es muy recomendable. Entonces yo nada más se lo aplico en la tierra o en plantas que estoy tratando, pero las aíslo que no tienen flores. O sea, es muy importante no ponerle las flores. Entonces me ha funcionado, me funcionó con la Elisa. Ahora voy a ver, a checar esta. Ya miren, en realidad no sé si eran eso que les digo, el honguillo, porque no le he visto como tal un nido o algo así, pero bueno, vamos a retirarle la tierra. Voy a tirar esta tierra a la basura, porque cuando ya les veo plaga, esa la dejo ahí y la estoy echando en el jardín del frente de mi casa, que no tiene plaga ni nada, nada más que no quiero que tengan mis cuculetas. Pero cuando ya tienen plaga, esta la boto a la basura para que no se propague, porque igual, ay, no, luego es un dolor de cabeza estar quitando esa plaga tan horrorosa. No, pero en realidad no. Vean, les voy a acercar. Miren, está súper bien la raicita. Ya no se le ve ya plaga ni nada. Entonces voy a parar un momentito en lo que tiro esto. Lavo mi charolita por cualquier situación y regreso. Bien, pues ya regresé. Miren, por este lado traigo mi tierra de diatomeas que eché en un especiero que ya se había terminado. Alcohol, el corazón del... Es que vean, me encontré este atomizador y lo ocupé para el alcoholito porque está súper práctico y chiquito. Y miren, les quería mostrar, se les voy a enseñar de cerca. Este es un hisopo que venden como en las lashes o en las pestañas postizas. Me pareció súper buenísimo porque es como un cotonete y dura súper bien. Entonces lo que yo voy a hacer es que le voy a rociar tantito en el centro y le voy a quitar la cochinilla que le vea con el lashes. A ver si lo agarro y se nota. Voy a enseñarles. Ahí quité una cochinilla. Entonces estos son geniales. Y nada más tenía una pequeñita cochinilla y le quito todo eso como negrillo que se alcance a ver. Es todo lo que tenía. Ya la estuve revisando por dentro y no sé si realmente estaba muy atacada. Tenía muy poquita. Pero bueno, miren, si lo vemos así, qué bueno que pasó. Simplemente hay que quitarle la tierra y no pasa nada, no se alteren. Aquí yo tengo cochinillas, porque así de verdad en todos los jardines hay, y más en el suculento. Y bueno, pues vamos a continuar, vamos a ponerlo en este Snoopy. Le vamos a poner sample en una capita pequeña y vamos a colocar tantita tierra de diatomea, que les digo que sí me ha funcionado, muy poquitita. Es como bien extraña, de repente es como talco, pero si les da así como el aire y se desparce, son como unas partículas bien extrañas, como bien raras, se hace así de una forma bien extraña. Tantito las piedras, vamos a colocar tierra nueva, vamos a colocarle otro poquititito, vamos a revolver, otro poquitito, vamos a revolver.
Y ahora sí, vamos a meter la planta. Y vamos a continuar rellenando de tierra alrededor. Ahora les digo, yo no me alarmo mucho cuando les encuentro una cochinilla, como ahorita. Y les digo, esas como manchitas blancas, luego no sé si son las micorrizas, esos honguillos, o si son cochinillas, pues bueno, yo le quito, porque si son los honguitos esos que les digo, a ver si me encuentro una imagen por internet y se las pongo por aquí, son buenas, ¿no? Pero y luego a veces entre esa confusión, si uno no, yo como yo no sabe identificar entre que si es la cochinilla nido o si son esos honguillos que creo que sí son micorrizas. Si me equivoco aquí mismo les pongo un letrero, si no se los pongo es porque no me equivoqué. Y entre que si no sabes, pues mejor no, yo no le juego al vivo, como dicen por ahí, y mejor se lo quito. Y ya, aparte de que a esta tierra le estuve poniendo muy poquita tierra de diatomeas, les digo como preventivo. No es como que abusar, es como poquito, porque también hay bichitos benéficos en la tierra, ¿no? No sé si microscópicos o más. El chiste es de que no todos los bichitos son malos. Y bueno, pues ya terminamos con esta hermosura. Ahora sí, voy por la piedrita. Voy a lavar piedrita porque no la he lavado y las hago de tantitas. Y seguimos con el video. Bien, jardinotes, ya me traje por este lado en esta como cosa de las mandolinas, creo que se llaman, para exprimir cosas de la cocina. Ya quién sabe dónde quedó lo demás, ya tiene muchos años. Y aquí las escurro, miren, les echo agua y las escurro. Entonces vamos a proceder a poner piedritas, por ejemplo en esta que ya le había puesto algunas. Vamos a continuar poniendo piedritas y de esta forma se va a ver mejor. He aprendido que a la hora de que nosotros le colocamos piedritas, no se, a la hora de regar, no se cae el sustrato tan fácil. También le sirve a las suculentas para sus hojas basales, no toquen tanto la humedad, que bueno, aquí realmente es que no, solo cuando, bueno, hay que prevenir para los días lluviosos, ¿no? Y que le retiene también la humedad porque así no se seca tan rápido la tierrita. Ya les he dicho en otros trasplantes. Entonces, pues como que me agradó. Hay piedras bien bonitas, ¿eh? Como que se ven así de cuarzo, no sé. Es que no sé qué sean. Es una bolsa. Las venden en esa tienda, ya saben, donde venden todo del hogar y la jardinería muy famosa. Naranja. Ahí venden las bolsas. Y miren, pues esta ya quedó así. Qué preciosura. Vean. De todos modos, ya saben, siempre les digo, al final les pongo las tomas. Ahora vamos con esta, que es la Echeveria. La anterior era la Echeveria Hortensia. Es que siempre me confundo. Esta es la Echeveria Elisa. Entonces vamos a ponerle a Elisa sus piedritas. Estas echeverias todas deben de ser híbridos. No creo que sean endémicas. Me voy a poner a investigar. No he investigado mucho de ellos. Es que muchas veces también entre los híbridos pues no hay mucha información, ¿no? Porque no en todos lados los hay. A veces nada más hay en México, a veces nada más hay en Estados Unidos o en Corea. Por ejemplo, hablando de Corea, los híbridos coreanos, pues muchas veces nada más le decimos aquí en México coreano, porque pues quién sabe luego ni nombres tienen. Yo no, les digo, no soy muy dada a como que a consumir esas plantas, porque en primer lugar ni siquiera sé cómo. En segundo lugar, pues son súper caras y no sé, vienen, luego a veces como que me entero que las mandan de Corea, que no sé cómo le hacen. A lo mejor hay gente que sí paga los permisos, pero no es tan fácil, ¿eh? Y y les digo, el clima allá en Corea es como pues más tropical, ¿no? Y luego es extremoso.
Es muy extremoso, pero por lo general es como tropicalón, agradable. Y luego a veces, pues aquí en México, pues hay muchos lugares con climas muy secos, ¿no? Obviamente en las costas no, pero no sé. Hay muchas endémicas de México que son preciosas. Si no han visto mis shorts, los invito a que vayan y vean mis shorts. Ahí más o menos yo le echo mi ingenio y les como que les hablo de cada echeveria y yo soy como muy coleccionista de echeverias endémicas. No es que de verdad me encantan como lo que son las echeveria elegans o de la secunda, que son pues así de México. Por ejemplo, la secunda es endémica de México, la elegans también. De hecho, de la echeveria secunda, el nombre también como que antes le decían Conchita, ¿no? Mucho tiempo, muchas veces aquí en México me topaba con gente que decía, esa es una conchita. Y yo decía, ¿cómo? Me imaginaba el pan, así, no, pero bueno, pero así se les dice, se les decía Conchita, 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 y luego ya recientemente, hace unos años, se le empezó a decir pues con Echeverria, ¿no? Porque pues en realidad ya tiene su familia y ya ahí ya la definieron. Del, digo, su familia, no, el género, ¿no? Y ya, pero también viene, les decían tatematate. Ahí les pongo porque ahorita se me olvidó que viene del náhuatl también. Entonces, esas son plantas que son pues, de hace, uf, ¿no? Y las encontraban en lugares rocosos y así. O sea, ya existen Buta y creo que antes no se podían ni coleccionar ni tener porque ahora pues ya se dedican muchos a cultivarlas. Es como, hay muchas que son en peligro de extinción como la elegans, pero igual hay muchos que ya la cultivan, ¿no? Pero en sus zonas de donde son endémicas, de donde nacen, pues se está perdiendo ya que sean de ahí porque también mucha gente las ve y las quita, ¿no? Y eso no está padre. Pero entonces por eso a mí me gusta tener esas plantas y darles esos cuidados. Aunque también los híbridos son preciosos, ¿no? O sea, es que de verdad, de verdad, de verdad. Luego sí se rifan, así se rifan, así le decimos en México, cuando alguien lo hizo bien, ¿no? Entonces sí se rifan de repente con los híbridos y vean, pues así están. Y bueno, pues ya terminamos nuestro trasplante. Esta que ya le puse la pedrita es Autumn Flame. Y bueno, voy a acomodarlas bien bonito. Pero primero, antes que nada, me voy a despedir con estas preciosísimas. Me encanta hacer esto con ustedes, no sé si les gusta. No lo sé, yo me baso en que si a 3 personas le agrada y me comentan, con eso soy muy feliz, créanme, porque yo deseaba mucho tener esa comunicación con gente que pues le gustara lo mismo que a mí la jardinería. Y a quien no le gusta, ¿verdad? Es muy lindo, es cosa de, como le dicen aquí en México, de señoras, pero pues ya soy una señora, ¿no? Ya mis años de adolescente ya eché mi relajo, ya hice mis cosas, ahora sí soy señora de las plantas. Y bueno, pues me enorgullece serlo. Bien, jardinautas, pues me despido al lado de estas preciosuras, ya las vieron, son hermosísimas, ya saben, les voy a dejar su toma ahí con sus cosillas así muy monas. Espero que les haya gustado el trasplante, que algo les haya aportado, ya saben que no me para la boca. Pero bueno, pues hay que ser dinámico, divertido este asunto, porque a pesar de que yo me quemo bajo el rayo del sol, yo quiero compartirlo con ustedes, hacerlo parte de esta vivencia conmigo. Les agradezco mucho su apoyo. Suscríbanse, ya saben, para llegar a más, para crecer, porque me gustaría que mucha gente se conectara con el jardín, que es muy sanador. Es una cosa, es un hobby muy hermoso o una dedicación, porque tampoco, pues, también no siempre es un hobby, una dedicación muy hermosa que te ayuda a sentirte bien. Bueno, pues me despido.
Les mando un beso enorme, un gran abrazo. Sean felices, disfruten de la vida, les deseo lo mejor. Y nos estamos viendo pronto en otro video. Hasta luego, adiós.